Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a hacer la práctica 9, que es igual en cuanto al esquema de FluidSim de la práctica anterior, que es el accionamiento secuencial de dos cilindros de doble efecto a través de un logo en este caso. Pues bien, como sabemos, aquí tenemos un graphet para controlar todo nuestro circuito neumático. En el programa graphet que hemos aquí creado tenemos dos partes. Una primera, toda esta, que sería para gobernar el arranque y la parada. Y otra sería toda esta, que sería para gobernar todas las secuencias de A más, B más, A menos y B menos. A más, B más, A menos y B menos, que serían los avances y las retracciones de los cilindros. Bueno, vamos a ver el funcionamiento. Vamos a energizarlo. Como vemos, ahora se nos ha activado la etapa inicial en reposo, la etapa 1 y la etapa 3, como vemos aquí, que serían las dos etapas de reposo. Podemos ver también que se nos ha energizado A0 y B0, que son que los vástagos están en su posición de reposo, metidos, retraídos, por decirlo así. Aquí vemos aquí B0, como aquí estamos A0 y B0. Luego también en nuestro circuito eléctrico podemos observar como A0 y B0 son normalmente cerrados. Conectados a I5, a I6, que están activos. Bueno, vamos a comenzar con la simulación paso a paso y presionando sobre el Start, que va a ser I2. Para ello le vamos a dar aquí al pulsador, le damos paso a paso a este icono de aquí y ahora vamos a ir paso a paso, le vamos dando este icono de aquí para darle a paso único, nos iremos poco a poco. Como hemos pasado aquí a la etapa 5. ¿Y por qué se ha producido esto? Porque al presionar S2 hemos activado I2 y luego hemos cumplido esta transición y hemos activado la etapa 2. Al activar la etapa 2, como vemos, se ha cumplido esta transición, por tanto de 3 a 4. Y a la vez se nos activa la etapa 5, que es el cilindro A+, donde está A0 A+, también. Y estamos aquí en la etapa 5 y se nos cumpliría la acción. Y vamos a ver qué es esta acción, que es el cilindro A+, como hemos dicho, que sería Y1, que está conectada a Q1, que Q1 exactamente es la acción que he dicho que teníamos en nuestra etapa 5. Como vemos, he agrandado aquí un poquito. Vamos al siguiente paso. Vamos como empieza a entrar aire por la cámara de nuestro cilindro A y va a comenzar a desplazarse hasta que llegue a 1. Vamos a ir avanzando. Vamos poco a poco hasta que nos detecte y se nos activará A1, que será I3, para pasar a la siguiente etapa. Como vemos aquí I3, que está conectado a A1, como hemos dicho. I3 nos hace pasar a la siguiente etapa, a la etapa 6, que es el cilindro B+. Para que se active B+, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que se active el solenoide Y3. Como vemos, Y3 está Q3, que es nuestra acción. Bueno, vamos a continuar. Vamos a esperar a que se pase la transición, le seguimos dando paso a paso.
Y ahora mismo acaba de saltar. Como vemos, la etapa 6 nos indica que se ha activado el cilindro B+ con la acción Q3, que es Q3, que es con Y3. Pues Y3, que como vemos, es el solenoide que hará que pase aire para arriba para que salga el cilindro B. Y hará que avance hasta B1, hasta nuestro final de carrera B1. Vamos a ver. Vamos hasta B1, paso a paso. Bueno, estando aquí instalando esta etapa 6, tenemos que decir también que cuando llega a B1 se activará I4, que si vemos aquí, I4 está conectado con B1 y pasaremos a la siguiente etapa, la etapa 7. Que si vemos, en la etapa 7 está marcado con Q2. Pues vamos paso a paso. Voy a llegar al final de carrera y saltamos a la etapa 7, donde se producirá el cilindro A+, se activará, y aquí se activa Q2, que es la acción de esta etapa. Así continuaremos hasta que se repliegue completamente el cilindro A, que será la acción A-. Vamos a darle. Poquito a poco se va desplazando y podemos la detección de A0. Vemos que es A0, que será I5, como vemos que está conectado. Pasaremos directamente a la etapa 8. Vamos a darle. Seguimos dándole. Y bueno, ahora mismo acaba de detectar. Ya tenemos la etapa 8. Ahora I4 se energiza. Como vemos el solenoide que conecta con Q4 y es la acción que tenemos en nuestra etapa, en la etapa 8. Como vemos, vamos a acercarlo para que se vea. Ahí tenemos Q4 con la etapa 8. Cuando llegue a B0 se cumplirá que el vástago se ha retraído totalmente y volveremos a la etapa inicial, a la etapa 3, que directamente saltará a la etapa 5. Y así, como si fuese un bucle, cíclicamente, hasta que nosotros decidamos darle al paro, que volveremos a la posición de reposo. ¿Qué es lo que sucederá cuando paremos? Si pulsamos I1, como vemos está conectado a S1, que es al normalmente cerrado, se abrirá y cuando eso se abra pasaremos a la etapa 9 y a la transición en cualquiera de ellas. Como vemos aquí en cada etapa vemos que cuando se active I1 pasemos a la etapa 9. En esta etapa lo que tenemos es la activación de Q2 y Q4 que están conectados con Y2 y Y4, como vemos aquí, Y2 y Y4, que hacen que el émbolo se retraiga hasta su posición inicial durante 4 segundos, hasta que se pare el circuito, que es donde ponemos aquí 4S. Vamos a pulsar ahora el stop y vamos a ver cómo funciona el timer de 4 segundos.
Vamos aquí a darle, vamos a darle al play para que veamos los 4 segundos. Está ahora funcionando normalmente. Ahora tenemos que darle a stop. Pensé que le había dado. Ahora vemos cómo se retraen y durante 4 segundos están activos hasta que se apaguen los dos, como hemos visto. Pues bien, esto ha sido todo. Ahora vamos a explicar cómo programar el logo de esto. Bueno, estamos ahora en el Graphic, en el Logosoft. Aquí en Ladder. Bueno, en él podemos ver cómo cada una de las marcas que hemos creado corresponde a cada etapa. Por ejemplo, la etapa 1 corresponde con la M1 y la etapa 3 corresponde a M3, que son las etapas de reposo. Es decir, todas las marcas, todas las M's, corresponden a cada una de las etapas en cada uno de los grafetes. Bueno, como vemos, aquí el grafet tiene las etapas de partida, la 1 y la 3, como he dicho, que es esta línea de programa de aquí, esta parte. Por tanto, las etapas las hemos convertido en marcas. La condición para partir de la etapa de reposo es que la etapa siguiente la condición, por decirlo así, es que la etapa 2 esté no activada, o sea, está desactivada. Que esté desactivada M2 y que por eso básicamente M2 está con un normalmente cerrado, con un contacto normalmente cerrado. Y desactivado el botón de stop, que podemos ver aquí el I1 en el contacto abierto, aunque externamente es un normalmente cerrado. Y con eso partiríamos de estas etapas de la M1, que es la etapa 1, que es M1, la marca M1, y de la etapa 3, que es M3. Luego pasaríamos a la etapa 2 pulsando el pulsador S2, que es el start del I2, como vemos aquí. Aquí tenemos el start, el S2, que corresponde con un contacto normalmente abierto I2. Como veremos en el graphet, al excitar esta etapa, como el pulsador de paro estará cerrado, repito, exteriormente está cerrado, y con eso desactivaríamos las etapas 1 y 3. Ahora que tenemos desactivada M1 y M3, vamos hasta el final y vemos que cuando damos al pulsador de paro, vamos para abajo, aquí lo tenemos. Cuando vamos al pulsador de paro, que sería el stop, el S1, y activamos la etapa 9, que sería junto a M2 activada, será la que energice nuestra etapa 9. Al haber activado la etapa 9, ¿qué sucede? Que a su vez activa el contacto normalmente abierto y nos energiza el temporizador, cuyo temporizador, como vemos, es un temporizador de desconexión, como hemos puesto, a 4 segundos. Vamos aquí a aceptar para quitarlo, que será lo suficiente tiempo para que se retraiga el émbolo del cilindro a su posición inicial, claramente. Y lo que hará este temporizador alimentará a Q2
como vemos aquí, alimenta a Q2, Q2 y Q4, que veremos aquí, que es Y2, Q2, A menos, y a Q4, que es Y4, el solenoide, que son los que empujan con aire al émbolo a su posición inicial. Esa etapa de aquí sería esta de aquí, la etapa 9, en Gracet. Como vemos, tenemos marcada aquí etapa 9 con M9, que es la que va a hacer que nuestros vástagos en un momento de stop se retraigan a su posición inicial. Bueno, nos vamos al principio otra vez. Cuando demos a S2, directamente nos mandará a la etapa 4, como vemos aquí. Al estar en paralelo, I2 y M2, como vemos, están en paralelo, y directamente este I1 está energizado y directamente nos a etapa 4, nos manda a M4, perdón. Se va a activar siempre que esté activada la etapa 2. Como vemos, la etapa 4 también, va también a realimentarse a sí misma. Como podemos ver aquí, la etapa 4 aquí se realimenta para mantenerse alimentada, para mantenerse activa, y se desactiva cuando entre la etapa 5. M5, porque tenemos un contacto normalmente cerrado, como podemos ver aquí, en normalmente cerrado, y se desactivará cuando entre la etapa 5. En el momento que se excite la etapa 5, es decir, M5, se abre, por tanto se desactivan la 4, M4, lo que hace que cada paso desactive el anterior, cada etapa desactive el anterior. Como vemos aquí, con la realimentación se nos va y pasamos a la etapa 5, que es M5 energizada, como vemos aquí. Luego la etapa 5, bueno, antes de nada, eso, decir que la etapa anterior nos prepara la siguiente. Luego, para activar M5 se nos activará I5, que es el A0, y con M5 activada se nos activa la transición y se cumple. Y pasamos a activar la etapa 5, desactivamos M4, desactivamos el contacto y se nos desactiva la etapa 4. Ahora con la etapa 5 se realimenta a sí misma, como podemos ver aquí, y se nos activa la etapa 6 cuando se active I3, que es el A1, el final de carrera. Se nos activará la etapa 6, que a su vez nos desactivará la M5 con el contacto cerrado, que se abrirá. Así sucesivamente se van repitiendo las líneas de programación en función del número de etapas. Como tenemos 8, pues llegaremos hasta M8. Mira, aquí tenemos 8 etapas en nuestro Gracet. En nuestro logo tendremos hasta M8, como aquí podemos ver. Más la 9, que sería la 9 que está abajo, que es para el paro. Pues bien, ahora lo que vamos a asignar es las salidas, que son con las etapas correspondientes. Asignar salidas a las etapas. Como vemos, el cilindro A va a más cuando se activa la etapa Q1 y se activa la etapa 5 y la etapa 2. Se activará Q1. Como vemos aquí, la acción es que el cilindro A más.
Luego avanza el cilindro B+, cuando la etapa 2 esté activa, como vemos aquí, y la etapa 6, que es el B+, como vemos aquí en el grafet que se cumple, que es el B+. Que se activará aquí Q3 de Y3 con B+, y así sucesivamente la Q2 con la etapa M7 y la M2 con la etapa con Q2 con M7, perdón, y M2, como no, y la Q4 con la etapa 8, con M8 y también con la etapa 2. Siempre la etapa 2 tiene que estar activa. Bueno, pues lo que vamos a hacer es simularlo. Y podemos ver la situación de partida, que tendremos I1 activo y luego I5 y 6, que serían los finales de carrera, A0 y B0. Tendremos la marca 1 activa y la marca M3 activa, que son las etapas de reposo. Como podemos ver, el pulsador de paro es normalmente cerrado. Aquí ahí está, activo. Todas las I son pulsadores, pero los hemos puesto como interruptores para poder hacer la simulación correctamente. Al pulsar I2 pasamos a la etapa M5. Pulsamos I2 y pasamos a M5. Bueno, se ha activado la marca M5 y tenemos activo el solenoide que corresponde a Q1, a la salida Q1, como podemos ver en A+. Subimos aquí y aquí lo tenemos activo en rojo. Ahora dejamos de pulsar I2, que a su vez en la maniobra se mantendrá conectado. Cuando el cilindro A avanza, se libera el final de carrera I3. Pulsamos sobre I3 y se libera el final de carrera I5, ya que ha dejado de detectar. Cuando el cilindro A avanza, I2, claro, se mantiene encendido, se libera el final de la carrera I5 hasta que llega a I3. Se libera I2 y detecta I3. Pues bien, como vemos, en este momento tenemos el solenoide Q3, es decir, B+, que nos muestra la etapa 6, avanzaría al final de carrera hasta I6. Pulsamos I6, que sería el final de carrera, hasta llegar al final de carrera I4. Se activa entonces nuestra etapa 4, también con M2 activa, y que sería la condición para poder tener activo el solenoide de la etapa 4. Avanzaría al final de carrera I6,
hasta avanzar I4 y se nos activaría Q2. Y retrocedería el cilindro a A-, como vemos aquí en nuestro grafet, nuestro solenoide Q2, y se nos pasaría a M7 y nos liberaría el final de carrera de I3. Que es como lo tenemos en estos momentos, hasta que llegara al final de carrera de A0 o I5, que es cuando se activaría Q4, cilindro B-, hasta que lleguemos hasta nuestra etapa 8 y se activa Q4. Bueno, para terminar, cuando pulsemos Y1, que sería nuestro paro, que en este caso desactivaremos el I1, se nos activarán el solenoide Q2 y Q4 durante 4 segundos, gracias al temporizador, para que es el tiempo necesario para que los émbolos vuelvan a su posición inicial, retrayéndose. Pues bueno, eso es todo, y ahora vamos al taller a ver la práctica. Hola, buenas, estamos en la práctica 9, en la parte de logo. Como vemos, aquí tenemos el esquema de cableado del logo. Sería esto aquí, fase neutro a 230, este sería nuestro pulsador 1, el de marcha y paro, y luego tendríamos los 4 finales de carrera para cada cilindro, 2 para cada uno. Y luego tendríamos aquí el común a 24 voltios y el negativo. Luego cada salida iría a cada uno de los solenoides de nuestra electroválvula, 2 a cada válvula, y nuestro común iría al negativo. Vale, pues ahora nos vamos a ir a nuestro programa, que es el que tenemos aquí. Es el que hemos hecho previamente. Este sería, y lo que vamos a hacer es vincularlo con nuestro logo y transferirlo. Pues le damos aquí, vamos a probar para que esté bien, nos lo chequea como que está bien. Un momentito, vamos a hacer que se vea este icono de aquí. Eso, le vamos a probar y le damos a aceptar. Le damos así para que se ponga en stop, se transfiere. Ahora le damos así para que se ponga en modo run nuestro logo y ya estaría. Pues bueno, este sería la práctica, que tenemos 2 cilindros que en cada salida van a 2 válvulas estranguladoras, y las válvulas estranguladoras nos van a nuestros 2 electroválvulas con 2 solenoides cada uno, que serían Y1, Y2, Y3 y Y4. Y luego en cada cilindro tienen 2 finales de carrera, que son A0, A1, B0, B1. Y bueno, este sería el paro y este sería el marcha, y este sería nuestro logo. Pues bueno, vamos a darle al marcha, que sería este de aquí, y como vemos, este sería nuestro recorrido, nuestro bucle, en el que cuando le damos se nos activa con esta electroválvula, con este final de carrera, perdón, se nos activa este solenoide de aquí. Luego, con esta final de carrera se nos activaría este de aquí. Con este final de carrera se nos activa este solenoide de aquí, y con este final de carrera se nos activaría este solenoide de aquí. Y bueno, este es el funcionamiento, como vemos, de cómo se activan y desactivan los solenoides a partir de los finales de carrera, para realizar el bucle de que cuando entra uno sale el otro. Y bueno, cuando le damos al paro, que sería este de aquí, lo que hace es activar los 2 solenoides que están conectados a estas 2 tomas, para que durante un tiempo, durante 5 segundos, para que le dé tiempo a los 2 cilindros a volver y estar en su posición inicial. Bueno, pues eso es todo, un saludo.